Lección 73, cálculo de distancias y longitudes, páginas 156 y 157, secuencia 21, conecta más secundaria matemáticas 3, aprendizaje esperado, resuelve problemas utilizando las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Invitarte a que te suscribas al canal y que actives las notificaciones, lo cual nos ayudará bastante a ambos. Al momento de que ingreses al canal, no olvides dirigirte a la pestaña Listas de reproducción, donde encontrarás por lecciones el libro de texto Conecta más secundaria matemáticas 3, con la finalidad de que selecciones exclusivamente las de tu agrado. Asimismo, no olvides dejarme tus comentarios y darle me gusta a todos y cada uno de los videos que te han ayudado con tus tareas, ya que con mucho gusto los realizo para apoyarte. Vamos a dar inicio con la actividad número 1, que se determina de manera individual. Calcula la altura del pino, considera el siguiente diagrama. Aparece aquí el diagrama. ¿Qué razón trigonométrica conviene usar para calcular la altura del pino? Enciérrala. Muy bien, tenemos marcado el ángulo, que sería este de aquí, que mide 40, y la altura está enfrente, entonces la altura está en el cateto opuesto. Y el cateto adyacente sería el que está por un lado, que no es la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo y la que está enfrente del ángulo recto. Entonces, este de aquí es la hipotenusa, este de acá es el cateto adyacente. Entonces, como únicamente tengo el cateto adyacente y el cateto opuesto, si retomamos las fórmulas, seno es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, esa no nos sirve. Coseno es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, tampoco nos sirve. Y la tangente es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Esta es la única que tiene las dos medidas, entonces la que vamos a encerrar es tangente de 40 grados. ¿Por qué? Porque tenemos el valor de, aquí le vamos a poner, porque tenemos el valor del cateto adyacente y lo que estamos buscando es el cateto opuesto. Y la fórmula determina que la tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Eso le escribiríamos todo aquí. En el siguiente recuadro, haz tus cálculos. Los cálculos nos quedarían de la siguiente manera. Si llamamos X a la altura del triángulo rectángulo en el esquema, es decir, X a este en vez de H o cateto opuesto, sería tangente de X, perdón, tangente de 40 es igual al cateto opuesto, que en este caso es X, entre cateto adyacente, que es 18.68. Eso es igual, está dividiendo, lo pasamos del otro lado multiplicando, entonces sería 18.68 por la tangente de 40, aproximadamente van a ser 15.67. De esta forma, la altura del pino es 2 más el 15.67 y va a ser igual a 17.67. En este caso, ¿por qué se le está agregando 2? Porque si se fijan, la altura o el ángulo se está tomando a una altura de 2 metros. Entonces hay que agregarle esos 2 metros. En este caso, si nos regresamos a la lección anterior, a la lección 72, en algunas actividades donde se marcaba lo del teodolito, en donde la primera actividad de la página 154, que dice que midas según la altura de tu ojo, ahí nos faltó agregarle al resultado la altura desde el ojo hasta el piso. Entonces, si aún no han entregado esa lección, se pueden regresar y agregarle esa altura. Bien, ¿cuál sería entonces la altura del pino? Mi respuesta, 17.67 metros. Ahora se requiere calcular la distancia marcada con X. Contesta lo que se pide para lograrlo. ¿Qué razón trigonométrica conviene usar para calcular la medida de X? Es decir, desde aquí hasta aquí, ¿cuánto mide? Entonces, tenemos el ángulo que mide 70. Si le damos a enfrente, tenemos esta parte de aquí. Tenemos el cateto opuesto y nos está indicando que mide 324 metros. La hipotenusa no sabemos, pero sí sabemos el cateto adyacente. Entonces, nuevamente tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Cateto opuesto, cateto adyacente. La que nos va a servir va a ser la de tangente, entonces la encerramos.
En el siguiente recuadro, haz tus cálculos. Los cálculos quedarían de la siguiente manera. La tangente de 70, que sería esto, es igual al cateto opuesto, que vale 324, entre el cateto adyacente, que vale x. La x la vamos a intercambiar por la tangente, y entonces sería el 324 entre la tangente de 70, aproximadamente van a ser 117.93. ¿Cuánto mide la distancia de x? Entonces en este caso va a ser 117.93 metros. Número 3. Resuelvan en pareja los siguientes problemas. Una escalera de 3 metros está recargada en una pared y forma un ángulo de 72 grados respecto al piso. ¿A qué distancia está de la pared? Hagan un diagrama que ilustre el problema, marquen el triángulo rectángulo que les pueda ser útil para calcular la distancia pedida y respondan ¿qué razón trigonométrica es adecuada para calcular lo que se pide? Entonces, tenemos que la escalera de 3 metros, que sería esta de aquí, 3 metros, está recargada en la pared y forma el ángulo de 72 grados respecto al piso. ¿A qué distancia está de la pared? Es decir, esta parte de aquí. Entonces, está el ángulo, enfrente tenemos el cateto opuesto, esta es mi hipotenusa y de este lado tenemos el cateto adyacente. Entonces, la función que me va a funcionar, vamos a ver, tenemos entonces seno es igual, vamos a repetir nuevamente todo el procedimiento, que sería cateto opuesto entre hipotenusa. Si se fijan, el cateto opuesto no lo tenemos, entonces esa no sirve. Coseno es igual a cateto adyacente entre hipotenusa y ya no es necesario continuar con la tangente porque ya lo encontramos. Cateto opuesto, cateto adyacente, perdón, e hipotenusa. Entonces la función que nos va a servir va a ser la de coseno. ¿Por qué? Porque nos pide que calculemos con base a la hipotenusa el cateto adyacente. Y por eso es la función de coseno. Aquí le escribimos. Acuerden la estrategia que seguirán para resolver el problema y realicen los cálculos correspondientes. En este caso, si llamamos x a la distancia de la pared de la escalera a la pared, que en este caso sería el cateto adyacente, sería igual a coseno de 72. ¿Por qué coseno? Porque es la función que determinamos. Va a ser igual a cateto adyacente, que sería x entre la hipotenusa, que es 3. Y como el 3 se está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Entonces sería 3 por el coseno de 72 y eso va a ser aproximadamente 0.93. Entonces, ¿a qué distancia está de la pared? Esta escalera está a 0.93 metros. Opción B. Ahora, un avión despega con una rapidez de 8 kilómetros por minuto y con un ángulo de elevación de 20 grados. Si conserva esa rapidez, ¿en cuánto tiempo alcanza una altitud de 5 kilómetros? Hagan un diagrama que ilustre el problema, marquen el triángulo rectángulo que les pueda ser útil para calcular la distancia pedida. Entonces, tenemos aquí marcado mi triángulo rectángulo, desde aquí va a despegar el avioncito, va a ir en esta dirección y me pide que en cuánto tiempo alcanza una altitud de 5 kilómetros. Entonces el tiempo se va a ver reflejado por esta línea, que esta línea corresponde a la hipotenusa. Entonces conocemos el ángulo, conocemos el lado opuesto, cateto opuesto, y lo que requerimos saber es la hipotenusa. Entonces, si retomamos las funciones trigonométricas, tenemos CO y H. Y la única que nos mantiene con CO y H es la función de seno. Entonces, ¿qué razón trigonométrica es adecuada para calcular lo que se pide? Entonces sería la función de seno. ¿Por qué razón? Porque necesitamos, aquí le escribimos, porque necesitamos saber el tiempo, que en este caso está representado por la hipotenusa, y conocemos el valor del cateto opuesto. O también puede ser, ¿por qué? Porque seno, así simplemente es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Acuerden la estrategia que siguieron para resolver el problema y lleven a cabo los cálculos correspondientes.
Entonces los cálculos correspondientes aparecen a continuación. La distancia que recorre el avión es igual a D igual a 5 entre seno de 20 igual a aproximadamente 14.62. El tiempo que tarda en recorrer esa distancia es igual a 5 entre 8, que es el tiempo que los kilómetros, perdón, a los que va, por seno de 20 igual a 1.83. Ahora, una vez que realizamos este procedimiento, ahora sí nos dicen cuánto tiempo alcanza esa altitud. Una altitud, perdón, de 5 kilómetros. Mi respuesta sería en 1.83 minutos. Te invito a suscribirte al canal y que actives las notificaciones, lo cual nos ayudará bastante a ambos. A ti te permitirá estar al tanto de las próximas lecciones y contenidos que se suban, y a mí me ayudará a que el canal crezca. Asimismo, no olvides dejarme tu comentario y darle me gusta a este video si te ha ayudado con tu tarea, ya que con mucho gusto lo realicé para apoyarte. Con esto damos por concluida la lección 73, cálculo de distancias y longitudes de la secuencia 21, páginas 156 y 157 de tu libro de texto.